Hola a todos, amigos de Hoja Blanca. Aquí seguimos con una entrega más de nuestras entrevistas pandémicas y hacemos todo lo posible por superarnos y yo creo que lo estamos consiguiendo. Hoy tenemos una invitada de verdad que es un verdadero lujo y un privilegio poder tenerla con nosotros. Edurne Portela, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Bien, ¿tú qué tal? Pues Y bien a todos los también. que estáis ahí detrás también. Buenas tardes. Muy emocionado, de verdad, muy emocionado porque estamos empezando no sé, a ver que tenemos un cartel de invitados en las entrevistas que esto ya casi parece más el hormiguero que otra cosa. No, Yo por estoy de favor. verdad muy contento de tenerte aquí. Por si alguien no conociera a Edurne Portela, cosa que me extrañaría, pero bueno, es una mujer que prácticamente toda su trayectoria profesional la ha desarrollado en Estados Unidos, en el ámbito universitario, en el ámbito docente y de investigación, y en el año 2016 vuelve a España y, si no me equivoco, todo lo que ha publicado hasta ahora en España ha sido bajo el sello de Galaxia Gutenberg, ¿no? Empezó con un ensayo que era El eco de los disparos y luego con 3 novelas, con Mejor la ausencia, Formas de estar lejos y esta de la que vamos a hablar hoy fundamentalmente, que es los ojos cerrados. ¿Estás contenta en Galaxia Gutenberg? Muchísimo. No, o sea, no podía haber encontrado una editorial mejor y a un editor mejor como Joan Tarrida, ¿no? Es una Ajá. maravilla trabajar con él. Sí. Muy bien. ¿Qué hizo Edurne que después de tanto tiempo en Estados Unidos decidieras volverte a España? ¿Tanto tira a la tierra o te cansaste ya del país de las hamburguesas? Bueno, fue una decisión que en realidad no me costó mucho tomar, pero bueno, fue un montón de factores, ¿no? Que no os voy a contar aquí mi vida. Ujú, Pero uno tenía que ver con que ya había acabado un ciclo vital en Estados Unidos y también un ciclo profesional, ¿no? Yo tenía un trabajo que pues, estaba muy bien en la universidad, pero veía que no me iba a dar pie a crecer mucho más, ¿no? ujú, Entonces, bueno, también pues, por motivos personales, porque mi pareja estaba también volviendo en ese momento a vivir en España y demás, dije, venga, pues nos liamos la manta a la cabeza y me voy a dedicar un rato a lo que me gusta, que es escribir y hacer otras cosas y a ver qué pasa. ujú. Y Me, bueno, me han imag- pasado cosas muy buenas. claro, claro. Me imagino que en todos esos años que estarías en Estados Unidos viajarías a España, pero ¿has encontrado muchas diferencias de la España que dejaste a la España que encontraste cuando volviste? Claro, es que yo me fui muy pronto, me fui con 23 años, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, también porque mi investigación estaba pues, relacionada con Latinoamérica, con España, pero volvía todos los veranos y pasaba tiempo, ¿no? Entonces, ujú, no dejé ese vínculo, ¿no? No dejé de sentir ese vínculo y seguí la progresión del país muy de cerca. ujú, Lo único que, claro, yo no tuve una carrera profesional antes de irme, ¿no? Entonces no puedo comparar. Antes de irme, pues yo trabajaba de camarera y de dependiente a los veranos, ¿no? Para ayudar a mis padres a pagar los estudios. Pero que no, claro, si vuelves después de un tiempo y vuelves a un ámbito profesional que ya conocías, pues igual ahí puedes ver diferencias fundamentales, ¿no? Pero como el vivir en el país, pues tampoco, o sea, no me había ido del todo nunca, ujú, pues no ha supuesto así un shock ujú. demasiado grande, la verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar del libro, del último libro que ha publicado Edurne, Los ojos cerrados, que ha salido hace un par de semanas a la venta. Voy a hacer una comparación que a lo mejor a alguien le parece un disparate, incluso empezando por la propia autora, pero yo leyendo el libro ha habido momentos en los que, salvando las distancias, me ha recordado de alguna manera a 100 años de soledad. Es decir, tuve que ¿No? empezar, cuando una vez que empecé el libro, tuve que parar, volver atrás y empezar a releer. Y yo aconsejo a la gente que empiece el libro no cometa el error que cometí yo y desde un primer momento vaya haciendo el árbol genealógico del pueblo, ¿no? De Pueblo Chico. Tampoco son tantos personajes, pero si no lo haces desde el principio, llega un momento en el que terminas un poco eh, confundiéndote. Mm, Me imagino que no estarás pensando, desde luego, en Cien años de soledad cuando escribiste el libro, pero yo lo he visto claro y como lo he visto te lo digo.
Bueno, es una comparación que me queda enorme. Bueno, 100 años de soledad bueno, yo 100 años de soledad es un libro que he leído bastantes, bastantes veces porque además en mis clases de literatura latinoamericana como docente era un libro que usé, ¿no? Entonces que ujú, estudié en profundidad, ¿no? Además, aparte de para mi doctorado y demás. Entonces, bueno, al final la escritura es reescritura, ¿no? Como decía Borges, y muchas veces nos alimentamos bueno, de todas esas lecturas, ¿no? Somos lo que leemos ujú. también, ¿no? Todas estas Sí, cosas que decimos. Entonces puede haber algo de eso, ¿no? También pues me decían de Rulfo, por ejemplo, y sí. eso, y ahí sí lo tenía un poquito igual más presente en algunos momentos de la novela, no sé, pero bueno, es una comparación muy bonita, así que no me voy a ofender ni pensar que es un disparate, desde luego. No, no. Yo te digo, yo es que lo pensé. La novela no es especialmente sencilla, a pesar de que tiene 200 páginas, pero yo creo que la estructura no es sencilla, tiene una alternancia de voces. em, esa estructura, Edurne, ¿la tenías clara desde un primer momento y fuiste haciendo cambios a medida que ibas escribiendo? No, la ordenación de la novela vino después, ¿no? Y me costó bastante, ¿no? Porque quería bueno, que hubiera una fluidez, ¿no? Que el lector pues, sí tiene que hacer una lectura cuidadosa, pero que no se perdiera, ¿no? Ujú, Entonces, yo veía una continuidad en la historia en mi cabeza, o sea, y eso sí estaba ahí, pero no supe bien cómo organizar todas esas voces y todos esos saltos temporales de presente y pasado bueno, casi hasta el final. O sea, me acuerdo que un día puse en la mesa de trabajo una serie de hojas, ¿no? Cada una con un capítulo, con lo que pasaba en cada capítulo, ujú, y, y llené la mesa con esas hojas y me pasé un par de días asegurándome pues, que la estructura iba, pues eso, que iba teniendo sentido y poniendo pues, cada cosa en su sitio, ¿no? Y en un orden que a mí me parecía que era no solo el orden lógico de la narración, sino el ujú, orden que también mantuviera, bueno, que mantuviera la tensión de la novela, que mantuviera pues, al lector, a la lectora activa, ¿no? ujú. A la hora de ir conformando en tu imaginación, en tu propia imaginación, la historia. Entiendo Así que sí entonces, le puse mucho Edurne, trabajo. perdona. Entiendo entonces que, digamos eso, cada voz que hay diferente en el libro la escribiste más o menos del tirón y luego encontraste esa manera de encajar las piezas. Pues tampoco. Ah, No, porque iba de un personaje a otro. em, Igual o sea, la voz que más me sostenía era la voz de Pedro. ujú, Pero claro, esa voz se combina con un narrador omnisciente, ¿no? Que también nos va narrando el pasado y que va completando la perspectiva de Pedro. Entonces esas voces las iba desarrollando más o menos en paralelo. Y luego ya es cuando entró Ariadna, que entró un poquito más adelante ujú. en el proceso de creación y ya, claro, se me fue complicando más. O sea, yo trabajo la escritura desde la indagación. O sea, yo cuando me pongo a escribir no sé qué voy a escribir, no sé qué estructura voy a montar. Voy conociendo a los personajes y desarrollando personajes y la obra va creciendo según yo voy escribiendo. Ujú, Entonces eso es muy bonito porque te da una libertad creativa y bueno, te puedes dejar llevar y haces crecer a cada cual, ¿no? Según piensas que tiene sentido, pero es complicado porque se te puede ir de las manos y hay que tener, ¿no? Hay que estar con las riendas a veces pensando, manteniendo un ¿no? poquito la Mm. historia, ¿no? Entiendo que en este debate que muchas veces, bueno, no debate, pero sí como dos grupos en el que hablan los escritores, de los escritores que escriben con mapa y que cuando se sientan a escribir ya tienen claro prácticamente todo lo que va a pasar, y los que escriben de una manera intuitiva, tú estás claramente en el segundo grupo. O, no sé Sí, si... totalmente. Ujú, Sí, porque para mí la escritura es una forma pues de indagación, de investigación. Entonces, si ya sé lo que voy a escribir, ¿para qué voy a escribir? ¿No? Ah, depende cómo te plantees la escritura. Para mí es eso. Entonces, si ya lo sé, no lo escribo. ajá. Lo escribo para intentar saber, ¿no?
y ampliar mi conocimiento y ver dónde Ujú. me lleva la imaginación. Y para mí es un ejercicio de libertad. Entonces, si tengo un mapa, tengo un recorrido. Y si tengo un recorrido, pues no soy del todo libre. Claro, es más tranquilizador, pero es más aburrido a lo mejor también. Para mí sí. Ujú. Bueno, a mí la novela no solo me ha recordado, ya he comentado, aunque fuera lejanamente a Cien años de soledad, también me ha recordado a varias películas, aquí no voy a decir títulos porque son varias, pero este tipo de películas que cuando ves el final de la película te cambia la visión completamente. A mí me ha pasado que yo me he leído el libro 2 veces, Edurne, y la segunda vez, que ya sé lo que pasa al final, me parece una novela totalmente diferente. ¿Eras consciente de eso? No. No, y me causa mucha curiosidad lo que me dices, ¿no? Cómo cambia tu experiencia de lectura Ujú. sabiendo lo que pasa. Me Yo imagino que igual estás atento a otras cosas, ¿no? Que al principio igual no claro, estabas atento. claro, nos pasó, yo tengo un club de lectura con unos amigos y yo creo que fue el primer libro que leímos o el segundo, no, fue el segundo me parece. Leímos era La nieta del señor Lin, me parece, que hubo disparidad de opiniones y me pasó lo mismo que con el tuyo. O sea, fue un libro que el final, yo no sé si lo has leído, me dejó tan sorprendido Mm, que cuando volví a leer el libro era como si estuviera leyendo una novela totalmente diferente, porque claro, el final que tú ya conoces da otro sentido a lo que había leído previamente. Y aquí es que me ha pasado exactamente lo mismo. Puedes intuir un poco por dónde pueden ir los tiros, pero a mí ya te digo, yo me lo he leído, me lo leí del tirón la primera vez cuando dije, coño, ¿y esto? Voy a leerme una segunda vez y la impresión era que estaba leyéndome una novela no diferente al 100%, pero sí captando cosas e interpretando cosas que en una primera lectura se me habían quedado desde luego en el albur. Me ha parecido de verdad muy interesante. No sé, animo a la gente a que lo haga, es decir, eh, son 200 páginas que se leen de verdad con mucha facilidad. A pesar de que hemos hablado de que es una estructura complicada o relativamente complicada, el libro se lee muy bien y yo ahí dejo la idea para el que quiera lo haga y me diga, me ha visto, se te va la pinza y ya no sabes qué decirme para que leamos, en fin. No, pero yo creo Em, que sí es una novela que tiene un ritmo que, bueno, que te lleva a la lectura, ¿no? Porque quieres sí, saber y quieres saber cómo acaba, qué pasa. Pero luego yo creo que es una novela que requiere un ritmo pausado, ¿no? Paradójicamente, mm, yo creo que si la lees así como muy absorbido por la trama, pues igual te puedes dejar otras sí, puede reflexiones ser que por el fuera lo que me camino que a mí pasara a me mí al gustaría. principio. Yo Sí, estaba leyéndola con una cierta velocidad y es cierto que los libros tienen también a veces sus tiempos y si no los respetas, pues te puedes llevar sorpresas. Y a lo mejor fue eso, que la segunda ya, como ya no tenía esa urgencia por acabar el libro, mm, pues sí, puede ser también lo que tú comentas, Edurne, efectivamente. Una de las cosas que tienen las tecnologías, yo no sé si hace 20 o 30 años lo podríamos haber hecho, pero ahora es relativamente sencillo. Hay un libro del que no sabemos el título que aparece en la novela y que es relativamente importante. Eh, Ese libro es, ahora como viene un párrafo citado, tú metes el párrafo en Google y Google te dice dónde está ese libro y es relativamente fácil encontrarlo. Ese libro es un libro que yo no sabía que existía, que se llama Guasipungo. eh, ¿Por qué has elegido ese libro? O sea, ¿qué tiene? Entiendo además que cuando has utilizado ese libro en la novela, mm, de alguna manera es como una especie de recomendación oculta. O sea, es decir, yo entiendo que has puesto ese párrafo allí porque ese libro para ti dice algo y es una manera también de a la gente llamarnos la atención de, oye, si en algún momento podéis, echarle un vistazo a este libro. ¿Por qué elegiste Guasipungo? Cuéntanos algo del libro si puedes. bueno, este es un libro de Jorge Icaza, que claro, en España es poco conocido, en Latinoamérica es mucho más porque es uno de los hitos del indigenismo peruano. Ujú, Y es un libro que yo estudié durante la carrera, cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, y que me dejó una sensación tremenda por cómo representa la violencia, que es un tema que, claro, a mí me ha interesado siempre mucho. Y yo no sé por qué estas asociaciones que hace la mente, ¿no? Lo que decía antes, que somos un poco lo que leemos y todo eso queda ahí. Yo no sé por qué, mientras estaba escribiendo uno de los pasajes de Pedro, me acordé, me acordé de Guasipungo.
Entonces lo volví a leer y dije, es que posiblemente me he acordado de esta novela porque el tono de Pedro, Ujú, esa, bueno, un poco la incapacidad que tiene para narrar la violencia, pero toda la violencia interior que tiene, me llevó ahí. Entonces, ahí es cuando, además yo sabía que Pedro tenía un libro, todavía no sé qué libro era, no ujú, sabía qué libro era, y dije, es que el libro es Guasipungo. Y toda esta visión algo distorsionada de la realidad que tiene por la edad y por todas las vivencias que ha tenido, va a encontrar un canal en este libro. Entonces, bueno, hice que Federico se lo encontrara. ujú, Em, claro, ahí también tienes que pensar si tiene sentido o no que aparezca ese libro en la novela. Y pensé que podía tenerlo a través de este brigadista muerto, ¿no? Que aparece ujú, ahí. Y, y es así como se quedó el libro en la novela. Entonces, dices, bueno, son asociaciones que haces inconscientemente mientras estás escribiendo, pues porque estás también, no sé, estás llegando a sitios así de tu mente que igual de normal no llegas, ¿no? Pero en el proceso ese de imaginación y de ujú. pensamiento, ¿no? De recreación, de repente sale algo tan extraño como Guasipungo de Jorge Icaza. Pues Y es un libro que yo recomiendo leer, ¿no? Si, sobre todo si os interesa un tipo de literatura pues que no tiene que ver tanto con la novedad, ni mucho menos, ujú. pero que es una visión muy interesante bueno, también de la violencia contra el indígena y de la propia violencia como respuesta, ¿no? Ante Ujú. la opresión pues de las Recordar, élites chicos, después de la... Guasipungo de Bueno, Jorge Caza. ujú. Hay que rastrear el mercado de segunda mano y la librería de viejo porque no lo vais a encontrar. Bueno, tiene una edición de cátedra, una edición anotada de cátedra, que además es muy interesante porque es un estudio, vamos, un estudio académico, Pues ese me ha pasado. que, pues, hombre, igual está descatalogado porque es un poco difícil, pero en el catálogo En de cátedra cátedra está. aparece, ¿no? Bueno, pues Sí. yo la referencia que había encontrado eran incluso ediciones un poco más antiguas, del año 70, años 80, que todavía alguna. Y yo, bueno, No, pues pues esto hay una de cátedra más reciente. pues mira, pues ahí tenemos el dato, habrá que buscarla. Bueno, el libro está repleto de frases antológicas, frases que darían, bueno, pues para no sé, debates filosóficos y estar aquí hasta las tantas. Voy a a intentar reflexionar un poco sobre 4 o 5 de las que más me han impactado. Una de ellas, Dune dice que la memoria de los animales y los humanos son memorias de costumbres. Y yo pienso en este país en el que vivimos, esta coyuntura actual además en la que estamos viviendo a nivel sanitario, a nivel político, y me pregunto si en España no nos hemos acostumbrado a mirar nuestro pasado como un reproche. Si es ya un hábito de los españoles, de mirar hacia atrás siempre echándonos en cara algo los unos a los otros. Pues, bueno, no sé, yo es que creo que no hemos mirado suficiente al pasado Ujú, y, y que si reprochamos es desde una superficialidad, ¿no? Y desde un presente desquiciado que no nos permite entender realmente o, o sí entender pero no aceptar bueno, que hay un pasado, que es el pasado de la violencia que ha sufrido parte de esta España tan dividida, que, bueno, que no se ha tratado como se debería haber tratado, ¿no? Cuando tuvimos tiempo de hacerlo, que fue al final del franquismo. ujú, Entonces, miramos al pasado y nos reprochamos cosas. Bueno, yo creo que hay gente que tiene mucho que reprochar todavía, ¿no? Toda la gente que tiene a sus familiares en fosas comunes, por ejemplo. Esa gente tiene mucho derecho a reprochar. Quien no tiene derecho a reprochar es aquellos que han impedido bueno, que se construya una ujú, memoria democrática, bueno, que se mire al pasado más allá de los intereses partidistas, ¿no? ujú. Que se mire al pasado con honestidad, con un, bueno, con un interés por la verdad, Ujú. no por el reproche, ¿no? Has comentado Entonces, ahora, Edurne, que, que quizás esa mirada atrás a nuestra historia la debimos haber hecho, pues eso, pues en la transición, entiendo, ¿no? Cuando el franquismo desapareció. sí. Eso da a entender que ya tiene mal arreglo que sepamos, que seamos capaces
saldar esa deuda? O sea, es decir, si no lo hicimos en su momento, ¿vamos a poder hacerlo ahora? Yo creo que parte se podría hacer ahora si se quisiera, ¿no? Porque, bueno, o sea, ya justicia va a ser difícil, Ujú, sobre todo justicia, ¿no?, encarnada en aquellos a quienes correspondiera, ¿no? Y ya muchas personas han muerto, sobre todo este año, ¿no? Muchos mayores han muerto sin saber lo que le pasaron a, pues eso, a sus padres, a sus hermanos mayores, a sus tíos, a ellos, bueno, ellos mismos como niños, ¿no? A toda una ujú, generación que es la que estamos perdiendo ahora. Entonces yo creo que hay cosas que ya no se van a poder hacer, pero por lo menos un proceso de verdad ¿no? Deberíamos ser capaces de hacerlo, ¿no? Un proceso de investigación sobre bueno, todos estos crímenes que están todavía sin resolver. O sea, un mínimo, ¿no? Un ujú, mínimo sí se podría hacer. está claro. En otro momento del libro dices, bueno, dicen uno de tus personajes, eh, mejor morir sin saber. Igual, piensa uno entonces en el pasado que acarrea España, y nos hemos acostumbrado ya, a lo mejor, no toda la parte de la sociedad es evidente, pero sí buena parte de ella se ha acostumbrado a intentar vivir de alguna manera en esa ignorancia, en decir, mira, yo es que no quiero saber lo que está pasando o no quiero saber lo que pasó porque eso ya pasó y no me va a aportar nada. Sí, yo creo que es una inercia que es muy común, ¿no? En España, y bueno, tenemos que pensar que venimos de 40 años de dictadura en la que se impuso un silencio y una persecución de la disidencia brutal, ¿no? Por mucho que lo Ujú, disfracen como quieran, fue eso. Y con una cultura política democrática un poco coja. manifiestamente mejorable. Entonces, sí, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos, o sea, todavía no nos hemos acostumbrado a un debate público sosegado y reflexivo sobre nuestra propia historia. Entonces, la inercia es decir, ¡buf, qué pereza! ¿No? Yo no me quiero meter en esto, mejor no quiero saber, porque claro, si sé, me tengo que implicar. Ujú, Entonces, yo creo que huimos de ese tipo de compromiso, ¿no? Y huimos y esto, bueno, también yo lo he estudiado en el contexto vasco, huimos del acercamiento a la víctima porque un acercamiento a una víctima supone un posicionamiento y a veces es mucho más cómodo mantenerte al margen y ni siquiera saber, ¿no? Para no tener que posicionarte. ujú. Entonces, bueno, yo creo que sí somos ese tipo de sociedad, por Eh, desgracia. sí, por desgracia, tú lo has dicho. Em, Otra de las frases que también me ha impactado es, en un momento determinado también uno de tus personajes dice que huir no solucionaba nada, o solamente aplazaba los problemas, ¿no? O ese narrador omnisciente. Em, yo muchas veces he tenido la sensación, en el día a día, en el trabajo, en tu vida, en mil circunstancias, que vivimos como muy preocupados por encontrar antes que una solución a un problema el culpable de ese problema. Lo que más nos preocupa es encontrar quién es el responsable de lo que ha pasado y luego ya si tenemos tiempo, pues ya vemos si podemos encontrar la solución. No sé si tú compartes esa impresión o no. Bueno, es más fácil señalar que analizar, ¿no? Ujú, Entonces, también creo que es una inercia social, y además lo vemos en los políticos, ¿no? O sea, es el señalar, el culpabilizar, pero luego los problemas de fondo nadie los encara, ¿no? O es más fácil, pues eso. O sea, el recurso fácil es ese. Entonces, sí, yo creo que sí, ¿no? También la cita que dabas, ¿no? Que es más fácil, o sea, que la huida, o sea, que por mucho sí, que huyas los problemas te te persiguen, persiguen, sí. pues tiene que ver también con ese dar la espalda, ¿no? al problema de fondo y pensar que con cambiar de sitio, puedes decir cambiar de trabajo, cambiar Ujú, de casa, cambiar de pareja, eh, tú no llevas el problema contigo, pero el problema está pero siempre no va ahí, ¿no? contigo, exactamente. Ujú, O sea, es quién eres también, ¿no? Parte de
de tus problemas y de tus vivencias, eso te configura. Entonces, por mucho que huyas, si no los encaras, siempre van a estar ya agazapados hasta que salten hasta que y al final terminan, efectivamente. eso es. Yo creo que en el libro Edurne queda patente la importancia que tiene la memoria, los silencios. Yo he leído varias entrevistas tuyas y he escuchado Ujú. también algunas entrevistas tuyas en radio, en televisión y estoy muy de acuerdo en eso, en el papel que tiene por exceso o por defecto, más bien podríamos decir por defecto en muchos casos, la memoria y los silencios, ¿no? Que hay en el libro, incluso esa violencia, que no es una violencia tan explícita como pueda ser a lo mejor en otros contextos, pero también a mí me ha parecido encontrar que había un hueco relativamente importante para lo que podríamos hablar que es lo que es una relación tóxica, ¿no? Estoy pensando en los protagonistas bueno, los protagonistas, no sé, no les vale el epíteto de protagonistas, pero es Ariadna y Eloy, ¿no? Que son, digamos, la pareja joven que deciden dejar la ciudad para irse a un pequeño pueblo. Eh, Creo que es una relación tóxica en un presente que no tiene ningún futuro, nunca mejor dicho. Por eso que tú has comentado, porque el problema final ninguno de los dos está encarándolo, pero también en el libro hay más relaciones tóxicas entre muchos de los personajes de los habitantes del pueblo. Y estoy pensando, quizá la que más me ha impactado, la relación que hay entre Adela y Pedro, ¿no? Porque es que al final parece, por eso, en un momento determinado, cuando ellos mantienen esas relaciones sexuales, ella realmente está acostándose con el padre de Pedro y Pedro está como acostándose con su madre. Es una cosa como un poco extraña, ¿no? O sea, el peso de las relaciones tóxicas no es una cosa que haya llegado de repente, sino que es algo que también viene arrastrando la sociedad, ¿no? No somos capaces a veces de apartar ese tipo de relaciones. Bueno, yo la relación entre Pedro y Adela no la concibo como una relación tóxica. Yo creo que son dos personas que han sufrido mucho Ujú, y que encuentran en el amor, porque creo que se aman, se quieren, que encuentran en el amor una forma de, pues eso, de acompañamiento, de consuelo, porque bueno, son dos personas que están totalmente marginadas, ¿no? De su entorno social. Entonces, bueno, eso es un detalle, pero yo creo que tiene que ver más con esa herida que tienen los dos. Tiene una herida muy profunda por lo que han sufrido. ujú. Em, la de Ariadna y Eloy es una relación fracasada, ¿no? Pues que se sabe, no es ningún spoiler, se sabe desde el principio que ahí, bueno, están intentando mantener algo que en su Pero momento igual fue bonito, pero que se ve que va a ser muy difícil mantener, ¿no? no hay buenas sensaciones, ¿no? Por eso. Entonces, yo creo que las, la toxicidad está más fuera de esos vínculos afectivos, ¿no? Que pueden tener esos personajes como Ariadna, Pedro. Está más en la violencia que se ejerce contra algunas personas que viven en ese pueblo, ¿no? Y Ujú. cómo esa violencia después deja un rastro de complicidades, de silencios, que hacen que incluso algunos quieran, ¿no? Igual acercarse a estos personajes que han sido maltratados, igual quieran, pero se avergüencen, ¿no? De esas complicidades del pasado. O sea, Ujú, yo creo que el sustrato más negativo es consecuencia de una violencia que viene, en parte viene de fuera y que algunos personajes en ese pueblo aceptan porque se pueden beneficiar de ella, ¿no? Y todo lo que deja, todo el rastro de complicidades y de, bueno, al final de culpabilidades que deja eso después, ¿no? ujú, Más que entre las parejas, diría yo. ujú. Leía en una entrevista tuya también, Edurne, que eres una autora insegura, es decir, que le das muchas vueltas a lo manual, a los manuscritos, que cuando ya entregas el manuscrito al editor ya es una edición muy leída, muy corregida, muy revisada. ¿Cómo es eso, ese tiempo que pasa desde que tú le das, en el caso tuyo, Joan Terrida, que es tu editor en Galaxia, desde que tú le entregas el manuscrito a él hasta que recibes esa primera llamada para decirle lo que piensan del libro, que puedan ser un día o dos o una semana, en fin, ese tiempo, Más, ¿cómo lo más. llevas? Pues con mucha inquietud. Estoy constantemente mirando señales. A ver, me ha escrito, igual me escribe sobre otra cosa y digo, ay, pero es que no me dice nada la novela, no está comentándome nada. Entonces sí, con muchos nervios hasta que ya recibo la llamada y bueno, por suerte todas han sido como muy positivas, ¿no? Ujú,
Pero sí es cierto que soy muy segura y que hasta que no estoy 100% segura de que lo que entrego es algo de lo que estoy orgullosa, lo sé defender y, y bueno, que Sí. es lo máximo que he podido hacer con esa obra, no entrego. Hay otros autores pues, que consultan mucho, ¿no?, con los Ujú. editores, pero no. Bueno, Yo, vamos a ir acabando ya por intentar acercar un poco más, ¿no? Pues a Edurne a nuestros lectores. Cuéntanos alguna cosa más, digamos, más mundana, es decir, que como escritora y como lectora, ¿qué manías tienes? O sea, por ejemplo, como escritora, pues me gusta escribir por la mañana, por la tarde, o si tienes algún hábito, alguna costumbre, algo que te sí, caracterice. sí. Escribo mucho mejor por las mañanas a primera hora, Ajá. estoy mucho más lúcida. Em, no puedo tener ruidos, me pone muy nerviosa el ruido, por eso también vivir en la sierra es una maravilla, porque no hay mucho de eso, si hay son pajaritos. Y luego hay veces que me gusta escribir con música. Y esta novela, por ejemplo, comentó, ¿no?, Satie se cuela en algunos momentos y es algo que escuché bastante durante el proceso de escritura. Y- Entonces, bueno, tengo Ujú. algunas manías, pero eso tiene que ver con, pues eso, con cosas como muy metódicas, ¿no?, de Ajá. ambiente, sí, de horas. Y como lectora, a la hora de elegir tus lecturas, ¿en qué te basas? ¿Y qué géneros son los que más te gustan? Pues ahora lo que me pasa es que me mandan muchísimos libros que yo no pido las editoriales. Mira, lo comentaba ahora para una entrevista de las librerías recomiendan, ¿no?, Ujú. de Cegal. Y claro, sobre todo las editoriales que me gustan, me siento un poco culpable, entonces me leo a veces libros que no tenía pensado leer. Y bueno, a veces descubro cosas muy bonitas, ¿no? Pero Ajá. me están haciendo ahí un embudo que a veces me molesta un poco, pero bueno, también estoy muy agradecida porque piensan que, bueno, que soy una Pues lectora, ¿no?, interesante. Ujú. para sus editoriales, ¿no? Entonces me pasa mucho eso y luego pues tengo eh, tipos de lecturas o géneros que me gustan, pues em, cada vez me gusta más la literatura imaginativa, o sea, la ficción, ficción. Estoy un poquito aburrida de la autoficción y la Ajá. autobiografía y tal, aunque se han escrito cosas maravillosas Sí. sobre eso. Pero bueno, me estoy yendo, o sea, estoy buscando más eso, novelas como un poco que se salgan de la corriente principal ahora mismo, Está que actual que sería hay. Y esa. de lo último que has leído, Dune, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué podrías recomendarnos? Pues acabo de terminar, bueno, me queda un relato o dos, creo. El libro de María Fernanda Ampuero, Sacrificios humanos, Ujú. de Páginas de espuma, el libro de relatos, que es brutal. Bueno, trata mucho sobre la violencia, o sea, son relatos que tratan mucho sobre la violencia contra la mujer, Ujú. no solo ya violencia física del maltrato y demás, sino también pues la violencia que genera pues, las expectativas, ¿no?, del cuerpo femenino y demás, en clave de relatos de horror. Entonces, ¿sabes?, algunos son espeluznantes, ¿no? Pero está muy bien escrito, yo creo que tiene mucho talento María Fernanda. Ajá. Y luego otro, uno que acaba de editar Tránsito, que es esta herida llena de peces, de Lorena Salazar, que bueno, es una escritora colombiana muy joven, Ujú. que me ha parecido un libro con, no sé, con mucho talento, mucha poesía, un libro muy bonito, muy bonito. Bueno, pues Así que os recomiendo esos dos. yo tomo nota de las recomendaciones, Sacrificios humanos en Páginas de espuma de María Fernanda Ampuero, ¿no? Hemos dicho. Ujú, sí. Y esta herida está llena de peces, de Editorial Tránsito, la autora, repítemelo porque ya no me da tiempo a Lorena anotarlo. Salazar, Lorena Salazar, creo que lo he Los dicho bien. subiremos a nuestra web y los recomendaremos también, porque yo entiendo que las recomendaciones que nos hacéis los escritores tienen un sustrato que hay que seguirle la pista. No Ah, te... y uno más, sí. Sí, sí, España de sí. Santiago Albarrico, si os gusta el ensayo. Ajá. España de Santiago España. Albarrico, Santiago Albarrico en lengua Sí. de trapo. Una Ajá. reflexión sobre, o sea, desde el presente sobre la construcción identitaria de España, brillante, muy, muy bueno. Pues yo de Santiago Alvarico leí hace unos años, no sé, era de leer para niños o leer con Sí, niños, leer con niños, sí. que es maravilloso. O sea, con que sea la mitad de bueno que ese, ya es un Pues libraco, seguro.
Sí, nada más también está escrito en clave así como un poco, como muy personal, muy, Ujú, muy bueno, de verdad. Tienes muy que bien. leer. Pues nada, Edurne, no te robo más tiempo. Quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado. Que Gracias, sigas ahí Víctor. en tu retiro abulense en la Sierra de Gredos, que a los que estamos aquí en la ciudad, ahora que no podemos salir con esto del Ya, confinamiento, pues lo echamos en falta. Pero seguro. nada, son decisiones que se toman y la vuestra muy bien tomada. Parece que lo veíais venir, ¿eh? Lo de Ya, el, ya, sí. Es que no hay día que no lo pensemos, decir, ostras. Es una cosa, desde luego. Pues lo dicho, muchísima suerte en el futuro, Edurne. Cuando la situación vuelva a la normalidad, y esperemos que más pronto que tarde, pues esto suceda. Aquí en Toledo tienes en la librería Hoja Blanca tu casa. Estoy seguro que la librería te encantará. Y bueno, igual que invité ya en su momento también a José Ovejero, te invitamos a ti. Esperamos que es eso, pues eso, más pronto que tarde podamos Ojalá. conocernos y recuperar todas estas cosas que el dichoso virus nos ha ido quitando. No sé si podemos Sí, recuperarlas todas, pero hay que intentarlo. hay que intentarlo. Sí, pues ojalá, porque me encantaría visitaros, ir a Toledo, que además me encanta. Bueno, y además eso, un Toledo que no tengamos obras, que ahora estamos con las calles levantadas y, en fin, un Toledo tranquilo que podamos Bueno, pasear y tomar unas cervezas. Pues lo dicho, Durne, pues ojalá, muchísimas Víctor. gracias por todo, muchísima suerte con tu libro, Los ojos cerrados. Y nada, amigos, deciros que hasta que he llegado a la entrevista de hoy hay que seguir cuidándose porque las vacunas, en fin, que es algo que todo el mundo estamos esperando que lleguen, llegan con cuentagotas, así que nosotros hay que poner de nuestra parte y es en lo que tenemos que centrarnos. Así que nada, buenas tardes a todos y a cuidarse. Hasta luego.